Bendiciones, amados hermanos. La paz del Señor. Sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos con la participación de la amada esposa, la pastora Marcela, también con nuestra amada hermana Adela, que hoy estuvimos en la reunión con todos los hermanos y bueno, estuvo muy bueno la palabra de hoy, ¿no? Que hablaba sobre el amor, ¿no? El amor como enseñó nuestro Señor Jesucristo sin fingimiento. Ahí hicimos una comparación del amor verdadero y los deseos fingidos, ¿no? Que ni siquiera es amor. Ahora, bueno, vamos a estar hablando un tema que yo he prometido en el nuevo canal que hemos abierto, que se llama Volver Argentina a Cristo, ¿no? ¿Eh? Volver a Argentina a Cristo, sí. No puedo tener todo en la cabeza, no puedo ser una mente brillante. A veces nos equivocamos, tenemos errores. Bueno, el tema de hoy trata del arrebatamiento, ¿sí? El juicio comienza por la casa. Ese es el título de la enseñanza de hoy. Y vamos a estar abriendo la palabra del Señor ahí en Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 17 al 19. Que tiene que ver mucho también con el tema del arrebatamiento, con la salvación, ¿no? Y dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál va a ser el fin de aquellos desobedientes? Y dice el versículo 18, si el justo con dificultad se salva, ¿sí? ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Ahora, lo que está diciendo acá la palabra del Señor, ¿no? Que el justo con dificultad se salva. ¿Cuál es la dificultad que va a tener el justo cuando la mayoría de todos los creyentes que están en la iglesia dicen Cristo viene, todo el tiempo están diciendo, agregando fecha? Inclusive con la pastora hemos estado escuchando a un predicador, ¿sí? Que hablaba sobre que el 23 y el 24 de septiembre, que supuestamente es una fiesta solemne de Israel, ¿no? Creo que dijo Yom Kippur, ¿no? Y qué bueno, que ahí se iba a firmar el tratado de paz y seguridad que tanto habla la Biblia. Cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina como la mujer en dolores de parto, esto se refiere a Israel, y no escaparán. ¿A qué se refiere la palabra no escaparán? Porque la mayoría de los cristianos piensan que no van a sufrir ninguna tribulación, que esos 7 años de tribulación y gran tribulación, de la angustia de Jacob, ¿sí? De la hora de la prueba que va a venir a todo este mundo entero, dice que ellos no van a tener participación, como que ellos son más especiales que todos los creyentes que existieron en la historia. Y eso no hay fundamentos bíblicos para confirmar tal herejía, ¿no? Porque es una herejía. Muchos años tuvimos nosotros enseñados así, pero bueno, hoy vamos a traer más luz, ¿no? Para que nosotros somos llamados a hacer luz, ¿no? Entonces tenemos que andar en la claridad, no podemos estar ahí a ciegas, a ver dónde vamos, porque si un ciego guía a otro ciego, juntos van a caer en el hoyo. Amén. Entonces, dice, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde queda el impío y el pecador? Nombra a dos personas, ¿sí? Impíos y pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Aquellos que no conocieron a Cristo, aquellos que están sin redención. Por eso hoy hablábamos del amor de Dios, ¿no? Aquellos que recibieron la verdad, aquellos que aceptaron a Cristo, que recibieron el Evangelio, ¿no? Aquellos que
fueron redimidos, ¿no? Que obtuvieron la redención de sus almas, pueden llegar a amar a Dios y al prójimo, mientras que otros no. Hay que estar en pacto con Dios y estar en la voluntad de Dios para saber cuáles son sus planes, sus propósitos. Y bueno, muchas cosas hablábamos hoy, así que pueden mirar el video ahí, bueno, denle me gusta, compartan, suscríbanse para que realmente sea una bendición para muchos más, ¿no? Toda esta palabra, que realmente hacemos con mucho esfuerzo y con sacrificio con mi esposa, la pastora, y con mis hermanos también. Entonces, ¿de qué dificultad nos está hablando la palabra? ¿Será la tribulación? ¿Sí? No lo sé. Usted también puede opinar. Acá está la pastora, la hermana. ¿A qué se refiere pasar, hermana Adela, pasar una dificultad? ¿A qué se refiere pasar una dificultad? Mayormente todo, siempre hay dificultades. Claro. Pasar una prueba. Pasar una prueba. El cristiano, por ende, dice la palabra, que en el mundo este en el que vivimos es necesario pasar, ¿por qué? Por aflicciones, por problemas. Una dificultad se puede decir un problema, una prueba, pastora Marcela. Bueno, es necesario que con dificultad se salve, aunque sabemos que la salvación es gratis, ¿no? Es por gracia, para que nadie se gloríe, no es por obra. Entonces, ¿de qué dificultad está hablando? ¿Será la tribulación? Bueno, acá les dejo también que den sus comentarios. Dios avisa que aún los creyentes justos van a tener que pasar por pruebas severas antes de su venida. Vamos a leer Romanos 5:9. ¿Sí? Romanos 5:9. Que sea el Espíritu Santo guiándoles a ustedes, hermanos. No sea palabra de hombre. 5:9. Ya ven que yo me tomo muy en serio la palabra del Señor. Soy muy celoso de la palabra del Señor. Dice 5:9. ¿Lo quiere leer la pastora Marcela? Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Te das cuenta? ¿Qué dice? ¿Que ya estamos justificados o vamos a ser justificados? Ya fuimos justificados por medio de su sangre. Cristo ya nos salvó, ya nos justificó. Y por él, gracias a él, a Jesús, seremos salvos ¿de qué? ¿Vamos a pasar la ira? No, no vamos a pasar la ira. Hay otros versículos que también confirman eso, que no vamos a pasar a aquellos que verdaderamente sean cristianos, ¿sí? Que están haciendo la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, dijo Jesús. Entonces, ¿somos salvos de la ira? Sí, pero no nos salvamos de la tribulación. Otros versículos que comprueban que nos libra de esa ira son Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Amén. Y esperamos en los cielos al cual resucitó a Jesús y nos libra de la ira venidera. ¿Te das cuenta? No es un problema que tenemos hoy, es venidero. Va a suceder en el futuro, pero Él nos va a librar. Ahora la pastora que lea el 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces Dios nos ha puesto para atravesar la ira, sino para evitarla, que se entienda, para evitar la ira. No vamos a sufrir la ira. La ira la van a sufrir los malos, los pecadores, ¿sí? Y aquellos cristianos que realmente no anden en los buenos caminos del Señor. La prueba que va
a decir ahora que viene, que vamos a leer, que va a venir sobre todo el mundo, y esa prueba es la ira, que de esta sí que nos libra a nosotros, pero a los demás no. Apocalipsis 3:10. ¿A quiénes van a ser guardados? Acá te lo explica. ¿Quiénes van a ser guardados? ¿Por cuánto? Por cuanto has guardado paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Algunos dicen, no, esa prueba va a venir para los moradores de la tierra. Nosotros no moramos en la tierra, estamos en el cielo. Que yo sepa, tengo los pies en la tierra. Yo moro en los cielos. Espiritualmente, nosotros buscamos una ciudadanía que no está acá, en el reino del cielo. Dice que somos ciudadanos del reino de los cielos. Eso sí, por fe. Pero acá está hablando literalmente. La prueba va a venir sobre todo, ¿sí? Aunque hay muchos que no quieren sufrir. Yo si le cuento mi sufrimiento del año 2008, estoy sufriendo, pero bueno, el Señor nos va a dar fuerza. Dice la palabra, dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad, en tu enfermedad, en tu problema, tu circunstancia, lo que sea. El poder de Dios lo puede todo. Entonces, Salmo 35, vayamos, Salmo 35. Y ahora voy a pasar a explicarle lo que dice ese hombre, que tanto dice que el arrebatamiento puede suceder antes de todo ese tiempo, lo cual está equivocado, ¿sí? Y este hombre habla de que en 2025 se va a firmar el Tratado de Paz y Seguridad y en el 2032 ahí es el fin, ¿sí? También la inteligencia artificial habló sobre que el fin sería 2032. Y si vemos de acá 7 años, ¿sí? De 25 al 32 son 7 años, entonces podría llegar a ser eso, aunque bíblicamente, después lo voy a exponer bien eso, para que ustedes, bueno, el día y la hora nadie sabe, pero sí puede suceder que se dé lo de paz y seguridad, pero no es que enseguida volamos, ¿sí? Porque la misma palabra lo dice en ese salmo que vamos a estar leyendo después. No es este salmo, es otro salmo, ¿sí? El salmo creo que es 89 o 90, ahora vamos a leer. Ahora el salmo 35, ¿qué dice? Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Ahí está hablando de la venida de Cristo. Dice, porque ¿cuánto dura la ira? Un momento, no dice 7 años, como ellos difieren. 7 años no dura la ira, en ningún momento dura 7 años. Yo ya hablé, hice un short, ¿sí? Hice un video corto donde hablé que cuándo sucede la ira, si al principio, si durante, a la mitad o al final. La ira sucede al final. Primero tenemos que los sellos, luego tenemos la trompeta, ¿sí? La séptima trompeta, aunque muchos dicen que no es esa trompeta, la séptima, la última trompeta que habla el apóstol Pablo, primera de Tesalonicenses 4, el versículo 16 y 17. Muchos dicen que no es esa trompeta, porque es una trompeta de juicio. Yo estoy de acuerdo también. Pero que se va a sonar la final trompeta, hay programas que se llaman la final trompeta. Pero luego que viene las copas de la ira, entonces yo soy pre-ira, no soy ni pre-tribulacionista, ni mi-tribulacionista, ni post-tribulacionista. Soy pre-ira, porque es lo que afirma la Biblia. La Biblia no dice que Jesús viene antes, ni durante, ni después del final de la ira, ¿no? Si viene al final de la ira, todo ojo lo verá, como dice Apocalipsis 1:7, ¿sí? Pero ya viene a instaurar su reino milenial durante 1000 años acá en la tierra. Entonces dice, porque un momento, va a ser breve la ira, al final, pero su favor dura toda la vida. Por la noche, está hablando de la medianoche, va a venir la angustia, el lloro, ¿sí? La lamentación. Pero a la mañana nacerá el sol de justicia, que es
la venida del Rey, de nuestro Señor Salvador Jesucristo, aleluya. Dice que dura un momento. ¿Será ese momento que nombra Pablo? Miren, Pablo nombra un momento dice. ¿Sí? Vayamos a primera, esto se me vino ahora, ¿no? 1 Corintios 15:52, mira, rapidísimo. El Señor hace las cosas súper rápido. Pero se lo voy a leer desde el 51 para que sepan que es un misterio eso, ¿sí? He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, y se refiere a morir, pero todos seremos, ¿qué? Transformados, cambiados, mudados de este cuerpo. En un momento, ahí está, en un momento. ¿Cuánto dura la ira? Un momento. Entonces, ¿será que seremos sacados antes, justo antes de que caiga la ira? Porque dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, como a la mujer con dolores de parto, que es Israel, y no escaparán. ¿Será no escaparán el arrebatamiento? Pero dice después de que digan paz y seguridad, no en el mismo momento, o antes, o después, o durante. Entonces, después podemos hablar de Daniel, de la semana 70. Y después dice, a la final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Eso es lo mismo que dice 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Ahora, Dios nos libra de la ira venidera, como ya comprobamos con la palabra, obvio. No fuimos llamados para pasar esa ira, sino a ser librados de esa ira. Pero eso no significa que no pasemos pruebas, tribulaciones previas. La ira de Dios es un juicio final sobre el mundo impío. No son las dificultades que uno vive, como por ejemplo, como dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Eso es otra cosa. Tribulación es igual a ira, pero precede a ella, ¿sí? La tribulación sucede antes de la ira. Ahora, vayamos. Esperé que se me movió esto. Vayamos a Hechos capítulo 14, 22. Hechos 14, 22. ¿Se va entendiendo un poco lo que quiero decir? 14, 22 de hecho. ¿Qué dice? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahí lo está diciendo claramente, que vas a tener que atravesar muchas tribulaciones. Y aparte habla de permanecer en la fe, como hoy hablamos, Juan 14, hijito, dice que permanezcan en mi amor, así como yo lo he amado, ustedes ámense a ustedes mismos, ¿no? Unos con otros me refiero. Entonces dice, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos, ahí está el arrebatamiento, entremos al reino, en el reino de Dios. Salmo 34, 19. Salmo 34, 19. Esta enseñanza la quería dar hoy o otros domingos, pero el tema es que no se dispone de mucho tiempo. Entonces no se puede hacer las cosas así nomás. Ahora, fíjese, el justo, fíjate lo que dice. 34, 19. Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ella le librará. ¿Te das cuenta? Dice que el justo va a presentar, y el justo es el creyente, es el cristiano. Va a presentar ¿qué? Aflicciones, pero de todas ellas Dios los va a librar. Así como nos libra de la ira, nos va a librar de todas las dificultades, ¿sí?, que vamos a tener. ¿Sí? Porque dice que con dificultad se salva, ¿sí? Está hablando de eso. Pero ¿dónde queda el impío, el pecador? El pecador, ya dijimos, aquel que no conoce a Cristo. Y el impío es el cristiano que retrocede, el cristiano que no tiene fe, el cristiano que hace malas obras. Ese es el cristiano. Por eso a ese le va a decir, no os conozco, apartado de mí, hacedores de maldad.
Si uno anda conforme a la palabra, ese llamado, o sea, rectamente, santamente, obedeciendo al Señor, por supuesto, esos son los que son justos. El justo por la fe vivirá. Y si retrocediere o abandonare la fe, no va a agradar a Dios. 1 Corintios 3:15. 1 Corintios 3:15, ¿qué dice? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. ¿Qué quiere decir esto? ¿Te das cuenta? Que vamos a ser probados. Y si esa prueba, ¿sí? Lo que nosotros tengamos, ya sea hojarasca, ya sea los frutos que tengamos, si no, esos frutos no permanecen, ¿sí? Vamos a sufrir pérdida, pero no habla de perder la salvación acá. ¿Qué vas a perder? La recompensa, ¿sí? Si bien el mismo será que salvo, aunque por fuego. ¿El fuego qué? El fuego de la prueba, el fuego de la ira. Dios es fuego consumidor. Hay de aquel día que dice que es grande y temible, ardiente como un horno. Entonces, si no es esto lo que está hablando, ¿qué está hablando la palabra? Ahora, ¿de qué pérdida nos habla? ¿De la salvación? Por supuesto que no. Habla de perder la recompensa, como dije antes. Por eso dice en Apocalipsis, le dice a todas las iglesias, ¿qué cosa? Pensan, al que venciere, le daré esto, le daré aquello, le daré el otro. La tribulación forma parte del proceso de purificación y fidelidad del creyente. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Fiel de qué? ¿Fiel a qué? ¿Sí? Dice que todavía no hemos sufrido hasta la muerte. ¿Sí? Entonces, muchos serán salvos como por fuego, con pérdida, pero salvos. Advertencia sobre el engaño antes de su venida. El Señor ya lo dijo, Pablo ya lo dijo. Mateo 24. Mateo 24, vamos a leer 3 versículos, que es el 4, el 24 y el 25. Sí, el tal sea entregado a Satanás para destrucción del cuerpo, con tal que él sea salvo en el día de Jesucristo, después que pase la ira. No tenéis salvo, ser salvo por ira. El 4, ¿qué dice? Mateo 24, 4. Mirad, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Quiere decir que van a venir muchos engañadores. Ahora el 24 y 25, ¿qué dice? Lean. Mateo 24, 24 y 25. Amén. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Ahí está. ¿Te das cuenta? Y hay muchos ya por todo el mundo. Falsos cristos, falsos profetas. Está inundada la tierra de tantos falsos. Ahora, segunda de Tesalonicenses. Vamos a leer segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, para corroborar lo que está diciendo acá, que se van a levantar falsos cristos, falsos apóstoles, falsos profetas. Segunda de Tesalonicenses, vamos a leer capítulo 2, del 1 al 4, que Amén. está hablando de la venida del Señor. Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por
¿Te das cuenta? Acá te lo está diciendo claramente. Que nadie te engañe con respecto a la venida del Señor, ¿sí? El arrebatamiento. No habla de la segunda venida, habla del arrebatamiento, porque dice nuestra reunión con Él en el aire. Ni por palabra, ni por espíritu. Dice que probemos los espíritus si son de Dios, ¿sí? En el sentido de que el día del Señor está cerca. Cristo viene, acá está. Yo, Él aquí, Él allá. No vayáis, no le criáis, no le creáis, no le sigas. Porque no va a ser con advertencia, ¿sí? Porque dice que viene como un ladrón. Ahí, la pastora. Acá tengo uno, yo recién, Apocalipsis 2, 10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis y a otros probados matará. Y tendréis tribulación por 10 días. Y a otros matará también. Sí. Entonces, acá vemos que va a venir un gran engaño. Y vamos a leer en el mismo, el versículo 9 y 10, leo, y hasta el 11 voy a leer. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? De Satanás, con gran poder y señales prodigios mentirosos, y con todo tipo de engaño, de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios, ve que es Dios, les envía un poder engañoso para que crean que la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Tanto Israel como la iglesia no van a creerle al anticristo. Los que van a recibir la marca, en mi opinión, son toda gente que no creyó. Los ateos, los inconversos, los pecadores, ¿sí? Acá vemos también la advertencia del engaño. ¿Será el mismo del que habló Jesús? Antes de la venida de Cristo habrá engaño, apostasía y manifestación del inicuo, que es el mismo anticristo. Esto indica que la iglesia verá señales previas. No será un rapto secreto, un rapto inminente, sin contexto profético. Su venida será repentina, sí, pero no sin señales. Tiene que suceder varias cosas antes. Veamos, Lucas 17. Lucas 17, lo voy a leer porque es largo. Del 20 al 37, leo. Preguntando por los fariseos cuándo habría de venir el reino de Dios, le respondió y dijo Jesús, ¿no? El reino de Dios no vendrá ¿con qué? Con advertencia, ni dirán, helo aquí, helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros, que es Él. Dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno día del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí, helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como relámpago que al fulgurar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, del oriente al occidente, quiere decir, así también será el Hijo del Hombre en su día, en su venida. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todo. Así se da el día en que el Hijo del Hombre se manifiesta. Este habla del día, el día de la ira del Cordero, ¿no? Cuando Él venga a destruir a los que destruyen esta tierra. Sigo, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en su casa no descienda a tomarlo, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás, acordado de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida la salvará. Os digo que en aquella noche, ¿ve? Habla de una noche, estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán
trabajando, moliendo juntas, la una será tomada, la otra dejada. Dos estarán en el campo y el uno será tomado, el otro será dejado. Respondieron, le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán también las águilas. El cuerpo se refiere al cuerpo muerto, va a haber una guerra. Esto es Armagedón, está hablando cuando Cristo venga, dice va a ir a Edom. ¿Sí? ¿Quién es ese que viene de Edom? ¿Por qué son rojos sus vestidos? Aunque el vestido de Cristo, la túnica blanca, una franja dorada, pero de la masacre que va a haber, porque dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá, porque es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces sus vestimentas van a quedar rojas. Entonces él dice que va a venir y pisará el monte de los olivos, que se va a partir en dos y se va a extender, y ahí se va a armar el valle de Armagedón. ¿Sí? Ahí Cristo va a arrasar con todo. Y él lo prometió, que así sería. También tiene una connotación. Quiere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Claro, las águilas también. Dice, el cuerpo por la resurrección. Como hoy cantamos, ¿no? Y me levantarás como las águilas, hoy cantamos. ¿No? Claro. Una cosa que Dios te levante, como las águilas, y otra cosa porque ¿quién levantó de los muertos a Cristo? El Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Pero cuando uno mismo quiere levantarse, como hoy decíamos, Satanás dijo, yo subiré a lo alto. Eso muestra orgullo, altivez, dice que Dios lo resiste al orgulloso, pero que le da gracia al humilde. Entonces hay que ser humilde. Mateo 24, vayamos, Mateo 24, ahí lo pueden leer ustedes, son 7 versículos. Mateo 24, del 8 al 15. 8 al 15, Mateo 24. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas la gente por causa de mi nombre. ¿Quién va a ser aborrecido? ¿Qué hemos leído hoy? Que el mundo nos va a odiar siempre a nosotros. ¿Te das cuenta? ¿Quién van a atravesar por esto? Por cárceles, por tribulación, por muerte. No, pero acá está hablando tribulación, no dice ira. Esto será principio de dolores. Todavía no es la ira. ¿Qué dice? Muchos tropezarán. Muchos tropezarán entonces y se enfrentarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿a quién le está hablando esto? Solamente, muchos dicen que habla Israel, pero bien que toman porciones de esta palabra, porque dice que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Te das cuenta? No es que está hablando sobre a Israel. ¿Qué dijo Jesús? Es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel que haga tropezar un pequeñín. ¿Quién es ese pequeñín? ¿Es Israel? Acá la iglesia no está como ellos piensan, que la ira dura 7 años y que Dios no nos puso para ese tiempo de tribulación y gran tribulación. Cuando dice Apocalipsis, dice bien claro, que primero se manifiesta la apostasía, también aparece, y está la apostasía en Apocalipsis también, cuando habla de caballo blanco, con un arco sin flecha, quiere decir que el blanco que simboliza paz, pureza, ¿no? Y es un caballo engañador, porque el verdadero caballo aparece, ¿no? Que es fiel y verdadero, que aparece al final de Apocalipsis. El primer caballo es el anticristo haciéndose pasar por Cristo. Luego le sigue el caballo negro, caballo rojo. ¿Caballo negro qué es? La guerra, ¿no? El hambre, ¿no? Y el rojo creo que es la guerra, ¿sí? Y después tenés el amarillo, que en realidad es verde, que trae peste, ¿sí? Enfermedades, todas esas cosas. Entonces acá le está hablando a todos, porque hay un versículo que dice, lo que os digo, se los digo a todos, velad. ¿Y quiénes son todos? ¿A quién se refiere? ¿Cuántos pueblos tiene el Señor? Dos.
Israel y la iglesia. Entonces, cuando él habla a sus discípulos, que eran judíos, por si acaso, ¿sí? Hay cosas que le dice a la iglesia, hay cosas que le dice a Israel. ¿Dios hace excepción de personas? No, de ninguna manera. Ahora leo Marcos, que es largo. Pablo apareció y a los judíos. Claro, Marcos 13, léanlo ustedes. Marcos 13, 32 al 37. 32 al... No, Marcos, esperen. Sí, Marcos 13, 32 al 37. Pero de aquel día, de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuánto será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os hallen durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. ¿A quién le dice? A todos. No es solamente, ¿qué lo van a tomar para Israel acá? Del día y la hora nadie lo sabe, solamente para los de Israel lo está diciendo. La iglesia toma muchos versículos de esto, pero está bien, hay que tomar toda la palabra. Toda la palabra es viva, eficaz y útil, ¿no? No es solamente una parte para esto, una parte para los otros. Eso hay que entender bien. ¿Ves? Y acá dice, a todos le manda a velar, ¿sí? Y puede venir al anochecer, dice, a la medianoche, como dice Mateo 25, y a la medianoche se oyó un clamor. Ahí viene el esposo, que le sigue al canto del gallo. ¿Y qué pasó cuando cantó el gallo? Pedro lo negó, ¿cuántas? 3 veces, ¿sí? O a la mañana. Y yo creo que va a venir acá, justo acá, al canto del gallo. Porque el gallo, al cantar, la palabra habla que hay una trompeta que da un aviso. Aquí viene el esposo, hay un aviso ahí. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? Entonces Jesús enseña que su venida será repentina para los que no velan. Viene como ladrón, pero no sin señales, para que los que están atentos. En el último versículo, ¿a quién le habla? A todos. Velad no es pasividad, es observación espiritual activa. Israel y la iglesia son un solo cuerpo en Cristo. Vayamos a Efesios 2.14. Efesios 2.14. Filipenses, Efesios. Efesios, Filipenses. 2.14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo una, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en la carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos en un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Bueno, ¿te das cuenta de lo que está diciendo? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo que uno. Israel y la iglesia, ¿cuántos son? Uno. ¿Te das cuenta? Aboliendo, dice, destruyendo en su carne, en la carne de Cristo, las enemistades que existían. ¿Te das cuenta? Para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Te das cuenta? Entonces no me pueden decir que esto es para Israel y esto es para la iglesia, porque lo de los dos hizo un pueblo. Romanos. Bueno, ahora Gálatas, antes de Efesios, Gálatas 3, 28. Ahora, fíjense lo que está diciendo acá. Hay muchos que dicen ser judíos y no lo son, porque este versículo contradice todas las herejías que ellos quieren decir. Amén. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. ¿Te das cuenta? Ya no hay hombre, mujer, no hay judío, no hay griego. ¿Te das cuenta? No pueden decir, yo soy judío. Dice, Apocalipsis dice, aquellos que le dicen judíos y no lo son, sino que, ¿qué? Mienten. Está lleno de mentirosos. También dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, etc. En Cristo no hay judío ni gentil, somos un solo pueblo, una nueva humanidad. El plan de Dios une lo que antes estaba separado. ¿Qué pasó? El velo, esa división que dividía el lugar santo del lugar santísimo cuando Cristo murió, ese velo se rasgó. No es que de uno hizo dos, ¿no? Porque pareciera eso, sino que rompió la enemistad que existía. Incluso para acceder a Dios ya no necesitabas un hombre, porque ya Cristo fue el sacrificio para toda la humanidad. Por Cristo tenemos acceso directo al Padre. Veamos la abominación desoladora y el discernimiento profético. Mateo 24:15, el Señor dio advertencia. Cuando veas, quiere decir que vamos a tener que ver cosas. Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Te das cuenta? Habla de ser entendido en este tiempo. Ahora, Mateo 16, ahí cerquita, Mateo 16, vamos a leer del 1 al 4. Amén. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señales del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Arreboles. ¿Y por la mañana? Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles. El cielo nublado, hipócritas. ¿Qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Amén, hasta ahí. ¿Te das cuenta? Le llama hipócritas, que saben distinguir las cosas de este mundo, ¿sí? Lo que pasa debajo del cielo, cuando hay nubes y esto, pero no saben distinguir el fin de los tiempos, porque no podés, dice, porque han sido nublados a su vista, ¿sí? Y cerrados sus oídos. Tienen un espíritu de estupor, los judíos, y se refiere a judíos, no es de la tribu Judá, se refiere a todo Israel, ¿sí? Y dice, esta generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, no va a haber ninguna señal, ¿te das cuenta? Sino la señal de qué? Del profeta Jonás. Primero, que se arrepienta, y después que va a venir destrucción, esa es la señal. Y dice que Nínive fue destruida. Al principio se arrepintieron, todo, no vino juicio, pero después sigan leyendo. No lean solamente el texto, lean el contexto. Entonces Jesús habló de ver señales como la abominación desoladora para discernir el tiempo del fin. Aunque fue dicho a los judíos, no sirve para todo como advertencia escatológica. El lino fino y las bodas del Cordero. Ahora vayamos a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Vamos a leer el 7 y el 8. Vamos a leer desde el 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Entonces el lino fino son las acciones justas de los santos, las obras que el santo va a hacer por amor a Cristo, ¿sí?
se requiere una preparación previa, espiritual, para entrar en esa boda del Cordero, ¿no? O dice, no entrará nada inmundo. ¿Quién podrá estar de pie en su día? Vayamos a ver eso. ¿Quién podrá estar de pie en su día? Lucas 21. Lucas 21. Vamos a leer 2 versículos. Vamos a leer el 28 y el 36. Amén. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Erguío quiere decir paraos, ¿no? Levántense de vuestra cabeza, que no estemos en desesperación, ¿no? De caído, ¿sí? Ahora, fíjense el 36 de este también. Velad. Amén. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Ves que está diciendo exactamente lo mismo? Mira, el 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué cosas tienen que comenzar a suceder? Cuando otros te dicen, no, no va a suceder nada, vamos a ir llevado antes, no vamos a sufrir ningún daño de nada. Y acá dice que van a haber cosas que van a suceder. Dice, erguíos, ¿no? Y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Y el 36 dice, velad pues en todo tiempo, todo momento, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar, debemos escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Se entiende que tenemos que estar de pie delante del Hijo del Hombre? Bueno, porque muchos pueden decir, sí, porque van a venir cosas malas, la tribulación, pero Dios dice que escapemos. Como dije antes, ¿no? Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina y no escaparán. Pero veamos si es así esto, ¿no? Ahora, Apocalipsis 6. Y esto, acá está, esto es tremendo lo que dice acá. Fíjate. Apocalipsis 6, 17. Acá sucede el rapto, gente. Justo va a suceder, después del sexto sello va a suceder. Y casualidad, porque empieza el séptimo sello, ¿no? Y habla de los 144.000 sellados. Ahora, el 17, ¿qué dice? Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Quiere decir que no había llegado antes, llegó ahí. Acá llegó el día grande de su ira. O dice día grande, ¿no? El gran día de su ira ha llegado. Que los profetas antiguos, en el Antiguo Testamento, decían día grande, temible, ardiente como un horno. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Solamente los cristianos. Por el poder del Espíritu Santo vamos a poder estar en pie. Vamos a poder ser levantados. Qué tremendo lo que dice ahí. Concuerda esos pasajes que hemos leído previo a Lucas. Solo los que velan, oran y se mantienen firmes podrán estar de pie cuando Él llegue en ese día. Es un llamado a estar vigilando y a ser santo, no a temer ese día, ¿no? Sino en el verdadero amor que echa fuera todo temor. No debemos temer ese día nosotros. Sí, temer a Dios con temblor, ¿no? Que dice la palabra, ¿no? Con temor y temblor, ¿no? Pero vamos preciso a lo que estábamos, porque ahora, ¿qué es la apostasía que habla en segunda de Tesalonicenses, ¿no? Capítulo 2, 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 3. 2, 3, solamente el 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿quién? Cristo, sin que antes venga ¿qué cosa? La apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo. Viene del griego, que no lo puedo pronunciar, que dice anouaia, no sé cómo pronunciarlo el griego, que significa apartarse deliberadamente de la fe.
Apostasía significa apartarse deliberadamente de la fe. Ahí nos habla de un avivamiento que viene, como muchos están diciendo, que hay un gran avivamiento ocurriendo en la tierra. Entonces, ahí está, no es lo mejor que está por venir, como dicen muchas iglesias, lo mejor está por venir. Es lo peor que en realidad va a venir. Va a venir un engaño global, una rebelión espiritual que prepara el camino para el anticristo. Claro, ya se está manifestando. Dicen, muchos anticristos ya han salido por el mundo. Conclusión, la venida de nuestro Señor no será sin señales. Ya estamos viendo un mundo que se aparta de la verdad, donde muchos se enfrían y otros apuestan por un evangelio sin cruz, sin sufrimiento. Pero los que velan, oran, guardan la fe y caminan en santidad y están firmes cuando se manifieste el Señor, ellos sí van a poder gozar de ese día, ¿no? El que esté firme, ¿qué dice la palabra? Mire que no caiga. ¿Caer de qué? ¿Qué dice sobre la ramera? Que ha caído, ¿no? Dice, mira, la Babilonia ha caído. ¿Qué le pasó a Satanás? Cayó. Así está cayendo la iglesia. Entonces nosotros no fuimos puestos para atravesar la ira, sino para alcanzar salvación. Sin embargo, como el justo con dificultad se salva, como dijimos al inicio, vivamos preparados porque muchos serán engañados y solo los que estén vestidos con ese lino fino de la justicia entrarán a las bodas del Cordero. Vayamos ahora a ver otros versículos que acompañan a esto. Hebreos 10:37, ya con esto terminamos, más que nada para que tengan otros versículos. Hebreos 10:37, que dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. amén. Entonces dice que no tardará. Él no se retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos porque no quiere que ninguno perezca, sino que proceden a ¿qué? Al arrepentimiento. Otro, 2 de Pedro 3, del 3 al 10. 2 de Pedro 3, 3 al 10. Del 3 al 10. Sabiendo primero esto, Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, son deseos. y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos las palabras de Dios, los cielos, también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardando para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, de que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén, hasta ahí. ¿Viste que dice, vendrá como ladrón en la noche? Muchos cristianos creen esto, pero ¿por qué no creen que los elementos, y se refiere a todas las cosas que están allá en las galaxias, ¿no? Van a ser que desechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán que quemadas. ¿No está escrito en el mismo versículo todo esto? Que habla de ladrón. No sé por qué hacen esa separación. Apocalipsis 22:12.
Después quiero hablar un poquito sobre lo que habló este hombre, este hermano. 22:12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué va a recompensar él? Las obras. No somos salvos por las obras, somos salvos por gracia. Pero las obras son las que van a darnos la recompensa. ¿Te das cuenta? Mateo 25, lo leo porque es largo, si no se van a dormir todos. Y acá dice que no durmamos. 25 del 1 al 3, sobre la parábola de las 10 vírgenes. Y entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, que es la palabra, salieron a recibir al esposo. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite que es el Espíritu Santo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Estaban juntos, yo ya hablé de eso. Y que tardándose el esposo, quiere decir que no va a venir al canto del gallo. Tardándose en el esposo, cabecearon todas y que se durmieron. Y a la medianoche, recién ahí, a la medianoche, no a la noche, sino a la medianoche, no al atardecer me refiero, sino a la medianoche, recién se escuchó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y se prepararon, arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, del Espíritu Santo, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que lo venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban, ve que pasó un tiempo, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y que se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos, mas era tarde. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Ve? Aquí le está hablando Jesús, porque ellos dicen, el día y la hora nadie lo sabe. ¿Qué le está hablando a Israel? Le está hablando a todos, pues ya lo hemos leído eso. Lo que os digo, a todos lo digo, así que no hay más excusa ya. Primera Juan 2:28, al final, antes de Apocalipsis. Primera Juan 2:28. Y ahora, hijito. Y ahora, hijito, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Amén. Y si sabes que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Amén. Debemos ser justos, debemos ser santos, porque el Señor por algo dejó en su palabra, ¿no? Que estemos preparados. Como hay un versículo, ¿no? Hebreos 12:14, que muchos alegan sobre la salvación, porque dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero está hablando al Señor, no está diciendo a Dios. Muchos de eso lo tergiversan, diciendo, sin santidad nadie verá a Dios. Cuando el versículo no dice eso, nadie verá al Señor en su venida a reinar, ¿te das cuenta? Lo podemos leer, a ver, por ahí, el equivocado soy yo. Hebreo 12:14. ¿Qué dice? Hebreo 12:14. Seguid la paz con todo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Al Señor, pero no es a Dios. Aunque Jesús, el Señor es Dios, pero se está refiriendo no al Padre, sino al Hijo. Así que no desvíen mal la palabra, no la corrompan mal la palabra. Ahora, bueno, ya hemos terminado con este estudio, pero quería hablar un poquito sobre lo que dijo este hombre del 23 y 24 de septiembre de 2025, que posiblemente firmen el pacto de paz y seguridad, ¿sí? Que tanto habla la palabra del Señor. El tema que ellos hablan, por ejemplo, del Salmo, que dice, ¿no? Que nuestros días, lo puede buscar la pastora,
el Salmo 89 o 90, que dice que nuestros días acá en la tierra son 70 u 80 años, ¿sí? Que son los robustos. Luego volamos. Si ustedes buscan la Septuaginta, que es la más fiable, no dice volamos, ¿sí? Eso puede ser por la vida de cada uno, ¿no? Pero muchos lo toman como si fuera el tiempo de que Cristo venga, desde que Israel nació en 1948, ustedes le suman 70 años, 2018, Cristo no vino. Ahora le suman 10 años más, 2028, que es el límite que habla el Salmo, ya se están pasando de la raya, porque 70 o 80, luego volamos, dice. Pero bueno, si a eso le restan 7 años de la supuesta tribulación que dicen que ellos no van a vivir, ya nos quedamos cortos, ¿o no? ¿Qué año estamos, hermana? Ya no pasamos del 2023. Si vos le restás 2028, 7 años, estás en el 2023, ya estás excedido. Entonces, para mí no se refiere a eso. Pero bueno, ellos toman de la semana 70 de Daniel, que es para Israel, no es para la iglesia. Ahí hemos leído que de los dos hizo un solo pueblo. Por ende, le corresponde a la iglesia también. Aunque la angustia es para Jacob, no es para la iglesia. La ira es para Israel, no es para la iglesia. A eso sí, eso yo lo puedo afirmar con las escrituras. ¿Sí? Y Israel va a ser guardado en Petra, en el tiempo de la ira. El anticristo no va a poder tocarlo, porque Dios dice que lo envía al desierto, con las dos alas del águila, que eso hace referencia a Dios, que Dios lo va a guardar, como dice el Salmo 91. Dice que lo va a abrigar, lo va a guardar. Ahí encontró la pastora. ¿Qué dice? Dice, los días de nuestra casa son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Bueno, el original dice que, bueno, después dejamos de existir, quiere decir que nos morimos, porque más años no podemos vivir. Fíjense que, ¿quién vivió más? Matusalén, 969 años. Luego, ¿cuánto vivió Abraham? 180. ¿Cuánto vivió Moisés? 120. ¿Qué te quiere decir eso? Que se fue acortando. ¿Ok? Hay cosas que, por ejemplo, si vos honrás a tu padre, a tu madre, para que seas de larga vida y de bendición. Si uno en su juventud honró a su padre, a su madre, bueno, Dios va a hacer que vos vivas más años. Por eso vemos gente que vive 104 años, 90 años, exceden el límite que habla ahí la escritura. Pero para mí no está hablando de Israel ahí. Está hablando desde que Israel fue nación en 1948, a eso le sumamos 70, 80 años como máximo, y ahí ya vino Cristo, ya nos fuimos, y Cristo ya vino a reinar. Bueno, este hombre dice y saca cuentas de que Daniel 9 habla de 1260 días y Apocalipsis habla de 1290. Eso lo suma, da 2550. Ahora, del 24 de septiembre de 2025 al 18, creo que el 18 de febrero, no sé qué, que la ONU va, no sé qué hacer, no sé qué cosa, que si la inteligencia artificial dice que va a ser el fin del mundo, 2032. Entonces, si vos contás de ahí, desde septiembre, 23, 24 de septiembre de 2025, contás 1250 días, te va a dar la fecha esa, como tiempo final, que Cristo va a venir y va a reinar. Pero ahí no está hablando del arrebatamiento. Más bien, va a suceder en ese lapso, pero no va a suceder ni al principio de que firmen el tratado, no va a suceder a la mitad, ¿sí? Sino que va a suceder un poco antes de la ira. Dice que Dios nos salva de la ira, ¿sí? Y dice, ¿quién podrá estar de pie cuando el día de la ira de Dios llegue? Y dice que nosotros tenemos que estar de pie en ese tiempo. Entonces, ahí está clarísimo que la venida de Cristo por su iglesia, hay que entender esto. Cristo viene como ladrón. ¿Qué pasa? Un ladrón a veces uno no lo ve. Es que el ladrón viene y te golpea la puerta. Hola, soy el dragón, déjame pasar. El dragón, bueno, es lo mismo. Soy el ladrón, déjame pasar, vengo a robarte. ¿Qué vas a hacer vos?
no vas a dejar minar tu casa. ¿Te das cuenta? Vas a poner cerradura, vas a estar alerta, vas a estar vigilante, vas a estar velando. Entonces a eso se refiere como ladrón, no es un ladrón. Pero dice que nadie lo va a ver. A veces te roban y vos ni te das cuenta. Como nos robaron muchas veces nosotros, ni cuenta que nos dimos. Pues dijimos, fuerte, porque no sabemos en realidad. Uno juzga según apariencia. Entonces, bueno, nadie lo va a ver. Va a venir, pero no va a pisar la tierra. Dice en el aire. Nos vamos a reunir con él en el aire, en las nubes. Ese es el arrebatamiento. Eso sucede antes de la ira. Y después la segunda venida, sí, después de la ira, pero un rapto secreto inminente antes de la tribulación, antes que se manifieste la apostasía, que ya estamos en apostasía, ya fallaron, con su pronóstico ya fallaron, porque la apostasía ya está establecida. Ahora, ¿cuándo nos vamos? Ya está en el mundo, se tiene que manifestar, tiene que suceder la abominación desoladora. Para que suceda la abominación desoladora tiene que estar el anticristo, que la comete. Para que la cometa tiene que estar en un lugar, y ese lugar donde, en el templo de Israel, en Jerusalén, que todavía no está construido, y muchas cosas más. Tienen que aparecer los 2 testigos, tienen que morir los mártires, tienen que aparecer los 141.000 sellados. ¿Sí? Hay muchas cosas que tienen que pasar. Entonces, bueno, la guerra, exacto. Para ser probado, ¿no? Esos caballos que traen, los primeros 4 caballos de Apocalipsis, eso no los manda Dios, porque Dios no te va a mandar a la muerte y al infierno, cuando dice que Dios es Dios de vida. Entonces, ese es el engaño del anticristo, haciéndose pasar por Dios, trayendo ¿qué? Mentira, engaño, trayendo guerra, trayendo mortandad, trayendo ¿qué? Hambre, hambruna. Eso todo lo dijo Jesús, Mateo 24. No lo leímos por el tema para no extendernos. Y peste, como ya vimos algo previo. Esto está avisando, está advirtiendo como que estamos iniciando los principios de dolores. Y otro versículo que dice el Señor, que si Dios no hubiese acortado los tiempos, nadie sería salvo. Ustedes ya vieron lo que sucedió en Japón, la bomba de Hiroshima, Nagasaki. Imagínense cuando Cristo venga, va a ser explosiones por todos lados, que el Señor mismo tiene que restaurar todas las cosas. Ahí eso lo dicen Hechos de los Apóstoles, hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Primero entra la plenitud del gentil. Primero Cristo, las primicias, ¿sí? Después escuchen todos los videos que estamos nosotros realizando. Las primicias, que no son las primicias. Las primicias. Luego los que son de Cristo, esos somos nosotros. Luego todo Israel será salvo. Fíjate dónde estamos nosotros. La última parte casi. Luego Israel. Entonces, bueno, espero que esta prédica, esta reunión que hicimos acá con la pastora, la hermana Adela, le haya sido de bendición. Hemos estado 1:10 más o menos, 1:08. Y bueno, dejen sus comentarios, pónganle me gusta, compartan, pregunten también si quieren algún otro tema, ¿sí? Otra enseñanza, con la ayuda, la guía del Espíritu Santo, que dice su palabra, Él nos va a guiar a toda la verdad y nos va a enseñar todas las cosas. Así que bueno, suscríbanse también para que el canal crezca, ¿no? Así que bueno, gracias desde ya y bueno, buenas tardes, Dios le bendiga grandemente. Amén. Cristo bien. Cristo bien. Por allá.